de sus bendiciones. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer allí en el capítulo 9, Mateo, capítulo 9, leeremos algunos versos a partir del 35 y hasta el 38. Mateo capítulo 9, versos 35 hasta el 38. Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y le voy a invitar a leer conmigo a la cuenta de 3, los versículos 37 y 38. 1, 2 y 3. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra, por este día que nos has dado, por este tiempo de comunión. Y te rogamos ahora que al meditar en tu palabra, ella sea alimento, aliento, exhortación para nuestras vidas. Mira, todo lo que se ha hecho es para tu gloria. Y queremos, Señor, que nos sigas dirigiendo y ayudando para honrarte a ti, Señor. Mira, los que no pudieron estar aquí reunidos esta mañana, tú conoces cada situación, especialmente los enfermos y necesitados, para que tú, Señor, intervengas en sus vidas y así hagas el milagro según tu santa voluntad. Señor, lo pedimos y damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a comentar brevemente sobre esta porción que hemos leído y que yo he titulado: vamos a predicar el evangelio como Jesús lo hizo. La más importante encomienda que el Señor hizo a los discípulos fue: vayan y prediquen el evangelio. Y ellos le escucharon y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y esa es una historia que usted conoce muy bien. Y sucede que personalmente he estado pensando en esta encomienda del Señor, la gran comisión, y he estado reflexionando primero sobre mi persona. Si yo, como creyente, estoy cumpliendo la misión. ¿Estoy yo predicando? Pero también me preocupa el hecho de que mi iglesia, donde yo me congrego, sí lo está haciendo. Y yo vengo esta mañana aquí donde ustedes, que me han abierto sus puertas con mucho cariño, como siempre, y les hago la pregunta: ¿estamos cumpliendo también aquí con esa encomienda? Bueno, sí. Hace poco tiempo celebramos 100 años de la obra en Puerto Plata, nos gozamos, tuvimos diferentes actividades. Pero hay una cosa que yo he señalado, y lo he hecho con mucho cuidado, porque no quiero desanimarnos, pero hace 25 años, cuando nos reunimos para celebrar los 75 años, éramos más hermanos que ahora. Éramos más. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Bueno, la salud espiritual de una iglesia no se mide por la cantidad de miembros, no. Pero los creyentes maduros deben reflexionar sobre si realmente mi iglesia está creciendo o no
porque yo he predicado o he dejado de predicar el mensaje del Evangelio que el Señor me encargó que predicar. Y sobre esa base, con ese concepto y usando esta porción principalmente, yo quiero tratar con ustedes lo que dice la palabra de Dios. Miren, mis hermanos queridos, el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para saber cómo predicar el Evangelio. Él lo encomendó, Él lo estableció, Él mismo es el Evangelio. Nadie como Él. Entonces, cuando miramos en su palabra, en la Biblia, lo que Él está diciendo aquí, creo que podemos encontrar algunas enseñanzas importantes para nosotros hoy también. Dice la palabra de Dios que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, y especifica enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo quiero que veamos algunos de estos detalles. Es mucho material, pero por lo menos que meditemos en el modelo del Señor Jesucristo para predicar el mensaje de la palabra de Dios, para compartir el evangelio. ¿Qué es evangelio, hermano? Buena noticia, ¿de dónde? Del cielo. Es la única buena noticia con esa característica que viene del cielo. Es el evangelio. Y nosotros los creyentes tenemos en nuestras manos, el Señor nos ha entregado la responsabilidad de predicar su evangelio. Ahora, ¿cómo lo hacía el Señor Jesucristo? Aquí encontramos lo siguiente. Dice que Él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Hermano, el Señor se movía continuamente. No estaba estático. Vivía activo, y usted lo puede ver en los evangelios. Qué bueno leer los evangelios y ver al Señor activo continuamente, especialmente en el evangelio de Marcos. Lo veremos así. Así que Él no se detenía en un lugar, no iba solamente a algunas casas, sino que se movía por las ciudades, por las aldeas. Según algunos historiadores, especialmente Josefo dice que allí en Galilea, donde el Señor predicaba, había una población de unos 3 millones de personas. ¿Y saben esto? Algunos críticos dicen, no, es imposible que en ese tiempo hubiera tanta gente. Pero él dice que había muchas aldeas y ciudades y que la población calculada de aquel tiempo eran como unos 3 millones de personas. Entonces Jesús se movía allí, en aquel lugar. Vemos los evangelios que cuando Él sanaba, cuando Él alimentaba a la gente, en una ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había mucha gente. Y el Señor se preocupaba por llegar a donde estaban esas personas, donde estaban aquellos que necesitaban escuchar su palabra. Ahora, hermanos queridos, el Señor lo hacía y había un sentido de urgencia. Cuando Él buscaba a la gente, cuando Él los alimentaba, cuando Él les enseñaba, un sentido de urgencia. El evangelio implica eso, urgencia. Hay que dar el mensaje. En una ocasión, hablando de lo que Él hacía, sanó a un ciego de nacimiento, y cuando los discípulos le preguntaban acerca de aquel hombre, Él le dio una respuesta contundente. Él dijo, yo debo hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice el Señor, es urgente que lo haga. El Señor iba a estar 3 años y medio en su ministerio aquí en la tierra, y Él entendía, sabía que debía cumplir con la encomienda de su Padre para llevar el mensaje y hacer la obra que tenía que hacer. Ahora, hermanos queridos, ¿qué de nosotros?
¿Estamos conscientes de que no estaremos aquí por todo el tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas? Habiendo recibido el mensaje del Evangelio y siendo beneficiados de la salvación eterna, la vida abundante que el Señor nos ha dado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer también? Así que él recorría las ciudades, las aldeas, no se detenía. Y mire, mi querido hermano y hermana, lo hacía enseñando y predicando. Predicaba y enseñaba. Aquí encontramos que dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿De quién? De los judíos. El lugar principal de adoración de los judíos era el templo. Allí estaba la presencia de Dios. Pero en el año 586 más o menos, antes de Cristo, los judíos fueron deportados a Babilonia, una gran parte de ellos, la mayoría de ellos. El templo fue destruido, las murallas fueron derrumbadas, y entonces los judíos construyeron donde estaban lo que se llaman sinagogas, que eran lugares de reunión, así se llama, lugar de reunión. Y desde ese momento entonces la sinagoga comenzó a ser el lugar donde ellos se educaban, donde estudiaban la palabra, donde había que tratar un asunto civil, judicial, entre ellos, lo hacían allí. Ustedes saben que en Sosúa hay una sinagoga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Sosúa se asentaron unos judíos hace muchos años, en el tiempo de Trujillo. Entonces es un lugar especial. El Señor iba a la sinagoga y les enseñaba. En Lucas capítulo 4 usted puede ver que el Señor va a la sinagoga, le entregan el libro del profeta Isaías y él se levanta, lo lee y comienza a enseñar y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor iba a la sinagoga, acudía a ella. Pero miren bien, si ustedes se fijan, o si nos fijamos, hay una característica que tiene el Señor Jesucristo cuando enseña. Allí mismo en Lucas capítulo 4 y en el verso 32 dice lo siguiente: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Habían otros maestros, pero cuando él hablaba con autoridad. Incomparable como maestro, el Señor. Ahora, mis hermanos, el Señor tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Hablaba porque era judío, enseñaba allí y él aprovechaba la oportunidad para hacerlo. Nosotros aquí nos reunimos en esta capilla. Esta no es una sinagoga. Nos reunimos en este lugar para compartir la palabra de Dios. Y aunque nosotros no somos Jesús, tenemos la autorización de Él para hablar la palabra de Dios. Cada creyente, claro, implica conocer la Biblia, implica conocer su palabra, implica vivir la palabra de Dios, y eso nos da autoridad. Nuestros amigos y familiares, compañeros de trabajo, cuando nos escuchan, deben entender que esa persona que le está hablando lo cierto y está mostrando en su vida el testimonio de lo que significa el Evangelio, la palabra de Dios. Eso le da autoridad. Mucha gente ha venido al Evangelio, ¿saben por qué? Porque dicen: yo quiero tener lo que aquel tiene, o lo que ella muestra. Yo lo necesito. El Señor tenía autoridad. Pero además de eso, el Señor se movía e enseñaba en la sinagoga, y dice que lo hacía también predicando el Evangelio
del reino. Este término predicar, hermanos queridos, es lo mismo que proclamar. Ustedes han oído a veces las plataneras, ¿verdad? Uno está tranquilo en la casa y de un pronto uno se sobresalta porque están anunciando muchísimas cosas por ahí. Bueno, bien, esa es nuestra cultura, la manera, ¿no? Y hay gente que está buscándolo y es un servicio que brindan. En aquel tiempo pasado, no había internet, no había Facebook, ni nada de esas cosas. No había radio y televisión. Entonces, cuando un gobernante, un rey, alguien importante tenía una noticia para el pueblo, salía uno con una especie de bocina en la mano para anunciar lo que el rey había decretado, lo que estaba anunciando. Y recorría la ciudad y la gente lo escuchaba. Pues oiga, el evangelio implica proclamación también. Anunciar. A veces vemos a algunos hermanos en la calle anunciando, hablando, hasta con una bocina, ¿no? Bueno, eso es evangelio también. Y hay que proclamar el evangelio. Pero es muy importante, hermanos, que sepamos que el Señor está anunciando el evangelio del reino. Miren, está hablando de las buenas noticias que usted y yo ya conocemos. Ese reino donde el mismo Jesús es el rey. Rey de reyes y Señor de señores. Porque, hermanos, la palabra de Dios es clara en que Dios, en que el Señor Jesucristo va a establecer su reino en este mundo. ¿Lo sabíamos? ¿Lo tenemos presente? El Señor va a establecer su reino. Viene un tiempo llamado milenio, cuando se va a manifestar el gobierno de Dios en este mundo, donde las guerras desaparecerán. Y este reino será establecido eternamente después de la segunda y definitiva venida del Señor a este mundo. Pero no podemos ignorar, hermanos, que aunque este reino manifestado será futuro, que hay el reino espiritual de Dios en la vida de cada creyente. Nosotros, los que creemos, los que tenemos al Señor, los que lo hemos aceptado, vivimos en el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y esto implica muchas cosas. Porque una persona que acepta a Cristo, hombre o mujer, en el momento en que lo hace, en que entrega su vida al Señor, se convierte en un miembro de ese reino. Y yo quiero brevemente aprovechar en esta mañana para algún amigo que está aquí, que no conoce a Jesucristo, cualquiera, alguna dama que está aquí. Si no eres del Señor, tú puedes nacer en la familia de Dios y ser miembro, parte de ese reino, permitiendo que Jesucristo entre a tu corazón, entregándole tu vida a Él, para que Él perdone tus pecados y Él cambie tu vida. Y esto no es una imagen, no es una suposición, es una realidad, porque la palabra así lo establece. Y yo les quiero citar, algo que dice el hermano John MacArthur, brevemente, cuando habla de ese reino en la vida de las personas. Él dice lo siguiente, hermanos, y cito: Cristo es el Rey, el Señor de cada creyente. Él gobierna nuestras vidas, suple nuestras necesidades, garantiza nuestra salvación y en toda manera es soberano sobre nosotros. El reino es el gobierno y el reinado de Cristo ahora en sus santos, en la tierra y sobre ellos. Finalmente será manifestado sobre toda la tierra durante el milenio y de manera definitiva y eterna sobre cielos nuevos y nueva tierra. La doble tarea, y escuchen bien, hermanos,
La doble tarea de enseñar la palabra y predicar el evangelio sigue siendo el ministerio principal de la iglesia hoy día. Nuestro primer llamado es enseñar a los hombres la verdad de la palabra de Dios y llevarlos al conocimiento del Salvador Jesucristo. Eso dice el hermano. Y lo dice mucho, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Está establecido así la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo entonces se movía. El Señor Jesucristo enseñaba, predicaba, o sea, proclamaba el mensaje. Y en tercer lugar, quiero señalar lo siguiente. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren bien que el Señor Jesucristo atendía las necesidades de la gente. Y lo primero que quiero hacer es aclarar que no estoy hablando de un evangelio social, no estoy hablando de que vamos a salir a la calle a donar cosas para que la gente venga, no necesariamente. Pero es importante que pensemos en que el evangelio cumple todas las expectativas humanas, todas las necesidades humanas. Así es que, evidentemente que el Espíritu Santo usó a Mateo para narrar milagros. En los evangelios encontramos los milagros del Señor. Alimentaba a la gente, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, todo esto. Y hermanos, estos milagros daban evidencia de quién era el Señor Jesucristo. Él no era un hombre cualquiera. Y posiblemente esa era la principal intención. Que entendieran que ese que estaba allí era el Mesías prometido. Verdaderamente. Y nosotros, hermanos queridos, tenemos la gran bendición de podemos anunciar a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien tiene poder sobre la enfermedad, sobre toda esta cosa. Sí, podemos hacerlo, pero según su santa voluntad. No predicamos a Cristo como algunos lo hacen y los respetamos, diciendo que si tú vienes al Señor, tú vas a tener ya un buen trabajo, vas a tener dinero, salud. No decimos eso. Pero si el Señor quiere, tiene el poder de darte eso y más. Sobre todo la vida eterna. Pero también, hermano, tenemos que entender, y a veces tenemos miedo de decirlo, que en esa forma en que el Señor evangelizaba, nos enseña que Él no solamente enseñaba y predicaba el evangelio del reino, sino que también se compadecía de las personas y las atendía en sus necesidades, hermano. Y esto, mirando al Señor, obrando, debería hacernos pensar a nosotros, queridos hermanos, si en nuestras vidas estamos haciendo como el Señor. ¿Cómo? Sirviendo. No pensemos nada más en que me den, sino que yo puedo hacer como Jesús. Servir, dar, ayudar. Eso es parte del evangelio. Y encontramos en la iglesia, por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿no? Vino el Espíritu Santo, la iglesia comenzó, la iglesia primitiva, creció el número, miles se convirtieron. Y no había necesidad entre ellos. Conocemos los casos de los hermanos que vendían lo que tenían para compartirlo con los demás. Aquí en la iglesia evangélica no se habla de comunismo, de que hay que vender casa. No, no, no. Los hermanos que lo hicieron voluntariamente. Fíjense bien eso. Voluntariamente lo hicieron. No se les pidió que dieran nada, no. Pero lo hicieron. Y así suplían las necesidades de los hermanos. Nosotros tenemos hay un hermano de la historia pasada que se menciona muchas veces hoy, el hermano George Mueller. Y cuando hablamos de Mueller decimos un predicador incansable, un hombre de oración
Y se pone el ejemplo, para citar uno, de que él estaba con unos niños en un orfanato que tenía, niños que él atendía, y cuando iban a comer el desayuno no había, y entonces él no se preocupó, dijo siéntense, él oró y llegó el panadero, llegó el lechero, y bien, y decimos la fe de Müller. Pero, ¿saben una cosa? Él tenía miles de muchachos a los que atendía. Miles. Él no solo predicaba, él ayudaba a una grandísima cantidad de niños en su tiempo, años 1700. ¿Qué le quiero decir, hermano, a ustedes esto? Bueno, lo que estoy explicando es que según la palabra de Dios y lo que es el Evangelio, nosotros vamos a predicar, vamos a enseñar y vamos a mirar en qué podemos ayudar a los necesitados. Es una gran verdad. Dice la palabra de Dios lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es una versión un poquito más moderna, o la versión internacional creo que es esa. Y dice también Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, ahí está. Esta mañana de manera muy particular me puse a escuchar a Augusto, que lo hace por muchísimos años ese anuncio ahí, muy particular. Augusto, yo una vez, hace unos meses atrás, me puse a anunciar a unos enfermos. Me dijeron, ay sí, así como hace Augusto allá. Así es. Hermano, eso está bien. Ahora, la manera de hacerlo, el tiempo, no sé, ya ustedes lo manejan. Pero, hermano, no podemos olvidar a los necesitados. No se puede. Porque nosotros los creyentes, si imitamos a Cristo, debemos hacerlo. Entonces, pensemos en esos aspectos. Movernos, activarnos. Yo le voy a decir que en el año, ya le dije algo sobre eso, pero no sé si le dije la cantidad. En el año 2000, más o menos por ahí cerca, había en la República Dominicana unos 8 millones de personas. 8.5, 8.3. Ahora en el 22, que se hizo el último censo, hay más de 11 millones de personas. Y dice ahí contando, porque también hay muchos extranjeros aquí, muchas cosas. Pero entonces, hermano, el asunto es el siguiente. Y ya aclaré que no es una multitud de mucha gente lo importante, no es lo más importante. Pero analicémonos. En mi iglesia yo lo hice allá. Esto que estoy diciendo a ustedes lo dije allá, más o menos así. Le dije, hermanos, pensemos en lo que está sucediendo con la gente en la calle, en los pueblos, y qué estamos haciendo nosotros. ¿Estamos creciendo? Yo creo que el Señor quiere que crezcamos. Él quiere que alcancemos a la gente. Lo que pasa es que nos hemos acomodado. Cuando los hermanos, y estoy terminando, mi hermano, cuando los hermanos que vinieron de lejanas tierras hace 100 años aquí llegaron, ellos vinieron con ese propósito y ese anhelo de que conociéramos el Evangelio. Y vinieron a predicar el Evangelio. Y lo hicieron obedeciendo el mandato del Señor. Tenían ejemplos hermosos. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, podía decir, y lo dijo, yo he llenado todos los alrededores, Jerusalén hasta Ilírico, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Óigame, tremenda declaración. Él dice, claro, no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios en mí. Y él decía, ay de mí
sino anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí! Cuando terminamos el día, quizás nos convenga examinarnos y decir, yo anuncié el Evangelio hoy, compartí alguna palabra, la palabra de Dios con alguien, le di un aliento espiritual a alguien, oré por alguien. Deberíamos hacerlo. Así que ellos llegaron aquí, los hermanos que vinieron de tierra lejana, Escocia, Canadá, Estados Unidos, vinieron aquí. Y una característica, hermano, de esos que vinieron, y lo que fue una característica también de los pioneros, los primeros que comenzaron la obra aquí, dominicanos, fue predicar el Evangelio. Ustedes lo saben. Muchos, la mayoría de ustedes lo saben que es así. Moverse, llegar a los campos. Ustedes tienen culto en los hogares, nosotros también en la iglesia, pero era algo tan especial que en los barrios, en los lugares, era como una pugna por predicar el Evangelio, del deseo de que la gente conociera la palabra de Dios. Hay un escrito que estaba leyendo que habla de muchos años atrás, pero que nosotros no nos imaginamos siquiera, destaca lo que era la escuela de verano. La escuela de verano y las escuelas bíblicas en los barrios. En cada barrio había una escuela bíblica. Hermanos que predicaban. Y habla ese escrito de miles de niños y jóvenes que escuchaban el mensaje. Bueno, seguimos haciéndolo, pero creo que estamos rezagados. Y hablo por la experiencia nuestra. O sea, no estoy hablando de ustedes, de mi iglesia estoy hablando. Pero si algún hermano siente, o una hermana siente, que esta palabra le pueden motivar a predicar, tómela para usted también. Un aspecto, con esto termino, es la parte de aprovechar oportunidades. Oportunidades. Pablo hablaba de puertas abiertas y le pedía a los hermanos que oraran por él para que abrieran puertas, para que el Señor abriera las puertas. Y la puerta que el Señor abre, nadie la cierra. No se puede cerrar. De modo que es importante que la puerta sea abierta por el Señor. Y más adelante el Señor habla aquí de que oren para que el Señor envíe obreros a sus mies. Es el Señor que manda a los obreros. Pero Él pone en el corazón de cada uno el deseo. Lo que hay que hacer es obedecerlo. Entonces, hermano, una de las cosas importantes que yo veo es aprovechar oportunidades. Los hermanos no se detuvieron solamente en tener una capilla y predicar, sino que ellos nos enseñaron a nosotros a que se podían hacer otras cosas. Por ejemplo, la CBDB, las escuelas bíblicas las dominicales, tenían actividades de jóvenes muy interesantes. En aquel tiempo, y tú dices, ya eso era en otro tiempo, llegamos a tener 400 muchachos jóvenes en una actividad de juventud, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, pedimos al Señor que nos ayude, pero Él puede hacerlo. Él lo puede hacer. Pero una cosa que me llamó la atención leyendo aquel escrito es que los hermanos no se cerraban. En aquel tiempo, muchachos, lo que es el deporte, por ejemplo, ellos lo promovían. El hermano Silverman, ustedes lo conocieron, algunos de ustedes, vino aquí, Pablo Silverman, y lo que hizo fue, y nosotros íbamos de la iglesia nuestra allá a jugar deporte, pelota, las hijas eran jugadoras y baloncesto y todas esas cosas, y Pablo se infiltró en los barrios enseñando a jugar fundamentos de baloncesto. Usted tiene un equipo ahí que vi que muy duro, por cierto. Amén. Pero el objetivo que es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Entonces, lo que les cuento es esto. En aquel tiempo, años 1940, 38, tanto por ahí. Imagínense ustedes, hace casi ya 100 años. Los hermanos estaban ya establecidos, la iglesia iba poco a poco creciendo, y aquí una persona, un empresario, estableció una emisora en Puerto Plata, que no era común en ese tiempo.
Y entonces le ofrecieron a los hermanos de allá de la iglesia un espacio para predicar. ¿Qué parte? Bueno, había un culto, el culto del domingo en la noche, para que lo transmitieran por allá. Y creen ustedes que los hermanos dijeron, no, porque eso es una tecnología que... no, lo aprovecharon y comenzaron a predicar la palabra de Dios a través de la emisora. Creo que fue don Luis Pellegrín, si no me equivoco, quien lo ofreció. Fue Luis Pellegrín. No, HF después, que sale de Baduy. Ok, pero eso de ahí no me importa. Miren lo siguiente. ¿Qué es lo que le quiero contar? Esas transmisiones iban lejos. Y se dice que en aquel tiempo, no solamente en los campos, sino en Venezuela, un sacerdote católico oyó el programa. Y entonces le llamó la atención y comenzó a escucharlo. ¿Y sabe lo que hacía él? Como era domingo, él cerraba la iglesia y se ponía a escuchar el programa. Y con la Biblia comprobaba si lo que se decía ahí estaba de acuerdo con la Biblia. Ese hombre se convirtió. El sacerdote católico se convirtió. Y entonces, siendo presionado, amenazado, inclusive, imagínense en ese tiempo, tan difícil, él se fue de Venezuela y llegó a Puerto Rico y allí predicaba a la iglesia en un lugar, en una, creo que Asamblea de Dios, una iglesia de esa. ¿Cuál es la enseñanza o el buen ejemplo para nosotros? Aprovechemos las oportunidades. En aquel tiempo, y aquí hay un gran peso sobre los mayores, en guiar, en orientar, pero la juventud que maneja tecnología, por ejemplo, y esas cosas, ayuden. Si se juntan como en esos equipos buenos de béisbol, donde hay veteranos y juventud, hay que hacer equipos, ponerse de acuerdo para que la voluntad del Señor se cumpla. Pero hay que aprovechar las oportunidades. Así que mis hermanos, el Señor está esperando por nosotros. Y Él se goza. Recuerden que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y está esperando que nosotros obedezcamos su llamado a ir y predicar el Evangelio. Vamos a hacerlo. Hay recompensas. Pero principalmente vamos a hacerlo por amor al Señor y por amor a las almas que se pierden. Yo espero que esta reflexión, que he tratado de hacer lo más sencilla posible, sea de bendición para ustedes, para mí, para todos nosotros. Y que nos lleve a estar más dispuestos a compartir la palabra. No solamente aquí, o sea, vamos a traer a los amigos, sí, gloria a Dios. Pero en tu trabajo, donde tú estás, en la escuela, con el vecino, con la familia, predica la palabra. Padre nuestro, muchas gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Y muchas gracias porque un día escuchamos la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Permite que, siendo agradecidos y obedientes, nos dispongamos también a anunciarlo, a comunicarlo a otros. Bendice a tus hermanos, bendice a las iglesias, Señor, en diferentes lugares del país. Mira que la maldad crece. Mira que el diablo anda buscando, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Permítenos arrebatar las almas al hablar de Cristo, el único que puede salvar. Así que llévanos con tu gracia, con tu paz, y ayúdanos, Señor, a siempre honrarte y glorificarte a ti. En el nombre santo del Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén.